Esto es UPAO Noticias, siempre en vivo, a través de la señal digital HD 3.1, Vivi UPAO Televisión y el fanpage Vivi UPAO. Son las 6:04 de la tarde. Vamos a hacer un análisis de lo que fue el mensaje del presidente de la República el día de ayer, el profesor Pedro Castillo, desde la perspectiva económica. Tenemos en vivo al profesor de la Escuela de Economía y Negocios Internacionales de la UPAO, el profesor Francisco Castillo Oruna, para hacer un análisis, reitero, sobre los anuncios que hizo el presidente de la República. ¿Cómo está, profesor Castillo? Bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Un gusto de saludarte después de algún tiempo y saludo también a tu teleaudiencia. Bueno, para hacer un enfoque económico de lo que dijo el presidente Pedro Castillo, hay que tener en cuenta que en este momento, como dicen los tratadistas, que todavía está el edificio incendiado. Entonces, ante el incendio persistente, tenemos que tener prioridades, no pensar pues en pintar la pared, no ensanchar tal vez el acceso, eso es secundario. Lo principal ahorita los puntos centrales ahorita son, uno, es cómo manejar el tema de la pandemia, porque eso es una condicionante fundamental para la reactivación económica. El tema de la pandemia, en el discurso del presidente, no dijo cosas adicionales a la que dijo últimamente el gobierno que se fue, del doctor Sagasti. Prácticamente lo mismo. La novedad fue que van a producir la vacuna rusa en el Perú, pero luego eso lo aclararon que para que se dote la infraestructura necesaria pasarán 2 años. Entonces, como que por ahí no va. El resto prácticamente son líneas que continúan del gobierno anterior. Ahora, acá, para conseguir las vacunas, juega un papel fundamental la Cancillería. Esperamos que con nuevo canciller se siga pues gestionando de una manera adecuada. Entonces, una arista de la solución de la problemática que nos agobia es el hecho de controlar la pandemia. Y la pandemia se controla con la vacuna, básicamente. Prioridad, entonces, la vacunación. La vacunación a la población a la vez liberará un poco para que la gente se suelte más y pueda acudir al centro de trabajo. Ahora bien, una locomotora central para la reactivación es la inversión. Y ustedes dirán, ¿cuál inversión? La inversión privada. Así es. Y de eso casi no he dicho nada, profesor Castillo. Así es, exactamente. Entonces, esa locomotora, esa inversión privada, básicamente es internacional. Dado que los ahorros nacionales son limitados, en todo caso los inversores nacionales son pocos, digamos. La inversión que ha movido estos 20 años ha sido la inversión privada. Y como es lógico y natural, el dueño de esas inversiones, ¿no es cierto?, ante estas situaciones complejas que está viviendo el Perú, sobre todo desde el punto de vista político, se ponen en stand-by, en espera. Si no hay señales adecuadas, ya me voy a otro lugar. Es más, ya se han ido. Ya hay una estimación gruesa de las cifras que ya se fueron, pero pasan los 50,000 millones de dólares. Entonces, eso es cosa ya complicada. Sin embargo, hay algunos que todavía están esperando, pero las señales no son buenas. En el mensaje que dio ayer el presidente, debió orientarse precisamente hacia eso, pero prácticamente no tocó ese punto como se ha advertido. En cambio, ha dicho, por ejemplo, que
asignará presupuestos para generar empleo vía el bono de 350. Pregunto, si nos llega 350 a la casa, ¿vamos a generar empleo con eso? A las justas durará para 2 veces salir al mercado y nada más. Entonces, eso no mueve en absoluto el empleo. Por otro lado, también advierte o anuncia, ¿no es cierto?, el tema del gas, que se va a reactivar, se está transfiriendo fondos para el fondo de compensación. Y ese es un subsidio prácticamente. Es un subsidio. ¿Por qué? Porque ni a mí ni al conductor nos van a prohibir comprar ese gas. Pero ese gas nosotros lo necesitamos con urgencia, no necesariamente. Hay otras personas que lo necesitan con más urgencia. Entonces, cuando el subsidio es ciego y se da para todos, es una mala medida, es un desfilfarro de recursos. Lo que debieron hacer, si es que quieren solucionar ese tema, es identificar bien a los usuarios que lo necesitan, es decir, segmentar, ¿no es cierto?, los más necesitados, porque hay gente que no lo necesita porque sus ingresos son suficientes y que es la clase media para arriba, ¿no es cierto? La clase, digamos, baja, de bajo nivel socioeconómico, sí, hay un sector ahí, pero los extremos tampoco lo necesitan porque ni siquiera cocinan a gas. Entonces, es una medida muy, muy populista, muy ineficaz, ¿no es cierto? Porque son 5.000 millones de soles que están asignando ahí y el resultado va a ser va a haber subsidios cruzados, es decir, se da a los que no lo necesitan con urgencia. Otro tema es la inversión pública. Nos está hablando de la reactivación de varias obras que quedaron inconclusas, pero la inversión pública es una solución temporal al empleo. Por supuesto que tiene tal vez algún efecto, pero lo que necesitamos son empleos permanentes, empleos dignos, ¿no es cierto? Entonces, eso no da la inversión pública. La inversión pública genera empleos, sí, pero temporales hasta que se termine la obra y se acabó. Luego a la calle nuevamente. Entonces, por ahí tampoco hay ese tipo de aliciente, digamos, para la inversión. Frente a este panorama que usted muy bien lo describe, profesor Francisco Castillo, la situación económica se torna bastante, diríamos, con mucha incertidumbre, por lo que acaba usted de manifestar, y bien lo ha dicho, que ya han fugado del país, si vale el término, cifras y significativas de millones de dólares que se han dejado de invertir por esta inestabilidad, por esta incertidumbre, repito, que existe en el sector económico. Y ahora ya para culminar, ¿cuál es su análisis sobre el dólar? ¿El dólar va a seguir subiendo o qué es lo que usted analiza, profesor Castillo? A ver, algunos pronostican y centros de investigación importantes pronostican que de continuar así las tendencias y las medidas, el dólar llegará a 4.30 mínimo a diciembre. La verdad es que de ser así, eso trae problemas muy serios. El dólar es una mercancía, prácticamente. Entonces, la gente quiere, digamos, salvaguardar sus pocos ahorros que pueda tener, ¿no es cierto? Entonces recurre a los bancos, recurre al mercado de dólares a comprar. Y cuando hay presión de demanda, el precio sube. Y por supuesto que eso va a seguir. Si siguen las medidas, digamos, sin sentido racional desde el punto de vista económico, la gente seguirá cambiando, seguirá presionando la demanda
de dólar de dólares, y en consecuencia seguirá subiendo el tipo de cambio. Y hay otro punto fundamental sobre esto. Hasta este momento, algunos sostienen que Velarde es posible que ya no siga, porque lo están demorando la designación de los miembros del directorio. Entonces, si Velarde no sigue, la situación sería peor. Porque Velarde, ¿qué es lo que transmite? Confianza. ¿Y basado en qué? ¿Basado en qué? En sus 15 años de gestión. Así es, correcto. De haberse convertido en digamos, en la inflación más baja de América Latina y de haber conseguido 2 veces un galardón como el mejor banquero central del mundo. Ya ese es un galardón muy significativo para el país. Y eso repercute en la economía y el entorno para las inversiones. Y ni siquiera eso se hace. Es muy posible que Velarde no siga. Y ahí sí, la verdad, ya la cosa es impredecible. Bien, entonces estaremos a la expectativa, como se dice, de ojalá este gobierno pueda reajustar estas medidas económicas, reflexionar en base a lo que es viable y lo que le favorece al país, de apostar por la inversión privada para poder así garantizar mayor número de empleos y generar la tan deseada reactivación económica en este marco de pandemia tan difícil. Muy amable, profesor Francisco Castillo, por su participación. Muchas gracias. A ustedes las gracias por invitarnos. Gracias. Bien, de esta manera concluye UPAO Noticias. Son las 6:16. Señores, seguimos en pandemia. Siga usando su doble mascarilla, la distancia física de 2 a 3 metros y el lavado de manos, que es muy importante. Gracias. Nos reencontramos el día de mañana. Muy buenas tardes.